Creo que los dos gritamos al mismo tiempo con una mezcla de asombro, maravilla, terror e incredulidad al salir del paso entre las montañas y ver lo que había al otro lado. Por supuesto, debíamos de tener alguna teoría natural en el fondo del cerebro que nos permitió conservar la calma en aquel momento. Probablemente pensamos que aquellas cosas eran como las piedras grotescamente esculpidas del Jardín de los Dioses en Colorado, o las rocas talladas por el viento con formas geométricas en el desierto de Arizona. Tal vez pensáramos que era un espejismo como el que habíamos visto por la mañana antes de llegar a esas montañas de la locura. Debíamos de tener alguna idea normal a la que recurrir mientras nuestros ojos recorrían la ilimitada meseta cubierta de cicatrices por las tempestades y contemplaban los casi infinitos laberintos de masas de piedra colosales, regulares y geométricamente eurítmicas que alzaban sus crestas astilladas sobre una lámina glacial de no más de 10 o 15 metros de espesor y evidentemente aún más delgada en algunas zonas. El efecto de aquella imagen monstruosa fue indescriptible, pues pareció implicar, desde el primer momento, una violación de las leyes naturales conocidas. Allí, en una llanura infernalmente antigua, a 7000 metros de altura y con un clima inhabitable desde tiempos prehumanos, hacía al menos 500.000 años, se extendía ante nuestra vista una maraña de piedras geométricas que sólo la desesperación de la razón podía atribuir a una causa que no fuese artificial y consciente. Previamente habíamos descartado, en nombre del pensamiento racional, cualquier teoría de que los cubos y las murallas no fuesen de origen natural. ¿Cómo podía ser de otro modo, cuando el hombre mismo apenas podía diferenciarse de los grandes simios en la época en la que esta región sucumbió al actual reinado de muerte glacial? Sin embargo, la influencia de la razón parecía tambalearse de forma irremediable, pues aquel laberinto ciclópeo de bloques cúbicos, curvos y angulosos tenía características que impedían recurrir a ella. Era, sin duda, la ciudad blasfema del espejismo, con una realidad evidente, objetiva e ineludible. Después de todo, aquel portento maldito tenía base material. Había habido algún estrato horizontal de polvo, de hielo, en las capas altas de la atmósfera, y aquella sorprendente pervivencia de piedra había proyectado su imagen al otro lado de las montañas, según las sencillas leyes de la reflexión. Por supuesto, el fantasma había sido deformado y exagerado, y había incluso cosas de las que el original carecía. Sin embargo, al verlo, nos pareció incluso más horrible y amenazador que su imagen lejana. Solo la inhumana e increíble mole de aquellas vastas torres y murallas de piedra había protegido aquel espantoso lugar de una aniquilación completa en los cientos de miles, tal vez millones, de años que se había alzado en una planicie desolada y batida por las tormentas. Corona Mundi, techo del mundo. Todo tipo de frases fantasiosas acudieron a nuestros labios al contemplar aquel increíble y vertiginoso espectáculo. Volví a pensar en los espantosos mitos primigenios que tanto me habían obsesionado desde la primera vez que vi aquel mundo antártico. La diabólica meseta de Leng, el mico o abominable hombre de las nieves del Himalaya. Los manuscritos panápticos, con sus implicaciones prehumanas, el culto a Cthulhu, el Necromonicon y las leyendas hiperbóreas del Amorphotsatrogua y la progenie estelar asociada a dicha semientidad. Aquel laberinto se extendía en todas las direcciones, a lo largo de kilómetros interminables, sin apenas disminución. De hecho, cuando nuestros ojos lo siguieron a izquierda y derecha, junto a la base de las estribaciones que lo separaban de la verdadera hilera de montañas, concluimos que no había ningún claro salvo una interrupción a la izquierda del paso por el que habíamos llegado. Habíamos tropezado, por azar, con una parte limitada de algo de extensión incalculable.
En las estribaciones de las montañas abundaban menos las estructuras grotescas de piedra que unían la terrible ciudad con los cubos y murallas con los que ya estábamos familiarizados y que, evidentemente, eran puestos avanzados en las montañas, y que, al igual que las extrañas entradas a las cuevas, eran tan numerosos en la falda anterior como posterior de las montañas. El inconcebible laberinto de piedra consistía en su mayor parte en muros de 3 a 5 metros de altura que se alzaban sobre el hielo y cuyo grosor variaba entre los 2 y 3 metros. Estaba formado principalmente por descomunales bloques de negras pizarras primordiales, esquistos y areniscas, en muchos casos de 1 por 2 por 3 metros, aunque en varios sitios parecía tallado directamente sobre el lecho sólido e irregular de pizarras precámbricas. Los edificios no eran ni mucho menos iguales. Había innumerables y descomunales estructuras en forma de colmena y otras estructuras separadas más pequeñas. La forma general tendía a ser cónica, piramidal o en terrazas, aunque había muchos cilindros y cubos perfectos, conglomerados de cubos y otras formas triangulares, así como diversos edificios angulosos cuya planta de 5 puntas recordaba vagamente a una fortificación. Los arquitectos habían utilizado constantemente y de manera experta el principio del arco, y probablemente hubiese habido cúpulas en el momento de esplendor de la ciudad. Toda la maraña estaba terriblemente erosionada, y la superficie glacial de la que asomaban las torres estaba cubierta de bloques caídos y escombros inmemoriales. Allí donde el hielo era transparente, pudimos ver la parte inferior de aquellas moles gigantescas, y reparamos en los puentes de piedra conservados por el hielo que conectaban unas torres con otras a diversas alturas sobre el suelo. En las paredes expuestas vimos las cicatrices donde había habido otros puentes similares más altos. Una inspección más cercana reveló incontables ventanas de gran tamaño, algunas de las cuales estaban cerradas con contraventanas de material petrificado, que originalmente debió de ser madera, aunque la mayoría estaban abiertas de forma siniestra y amenazadora. Muchas de las ruinas, por supuesto, no tenían tejado y el viento había redondeado los bordes superiores, mientras que otras, que seguían un modelo cónico o piramidal, o simplemente estaban a resguardo de las estructuras vecinas, conservaban perfiles intactos a pesar de las omnipresentes grietas y agujeros. Con el catalejo pudimos distinguir lo que nos parecieron ornamentaciones escultóricas en bandas horizontales y adornos que incluían los curiosos grupos de puntos cuya presencia en las antiguas estalactitas adquirió un significado más claro. En muchos lugares, los edificios estaban totalmente en ruinas y la capa de hielo se había rajado por diversas causas geológicas. En otros sitios, la piedra estaba erosionada hasta el borde mismo del hielo. Una ancha ringlera que se extendía desde el interior de la meseta hasta una hendidura en las estribaciones montañosas, a 1 o 2 kilómetros del paso que acabábamos de atravesar, se hallaba totalmente desprovista de edificios, y decidimos que probablemente se tratara del curso de algún gran río que en época terciaria, hacia millones de años, habría atravesado la ciudad hasta precipitarse en algún portentoso abismo subterráneo de la enorme cordillera, que sin duda era ante todo una región de cuevas, pozos y secretos bajo tierra que iban más allá de la comprensión humana. Al rememorar nuestras sensaciones y recordar nuestro estupor al contemplar aquella monstruosa supervivencia de hacía eones y que habíamos considerado prehumana, me maravilla que conserváramos un aparente equilibrio. Por supuesto, sabíamos que algo, la cronología, las teorías científicas o nuestra propia conciencia, estaba horriblemente equivocado, y aún así mantuvimos la calma suficiente para pilotar el avión, observar con detalle muchas cosas y tomar una cuidadosa serie de fotografías que podrían hacer un gran bien al mundo. En mi caso, es posible que me ayudasen mis arraigados hábitos científicos, pues, pese a toda mi sorpresa y la sensación de amenaza, ardía en mi interior la dominante curiosidad de investigar aquel antiquísimo secreto
y saber qué seres habían construido y vivido en aquel lugar incalculablemente gigantesco y qué relación con el mundo de su época o de otras épocas podría haber tenido una concentración de vida tan inaudita. Y es que aquel sitio no podía ser una ciudad normal. Debía de haber sido el núcleo primario y central de algún capítulo arcaico e increíble de la historia de la Tierra, cuyas ramificaciones exteriores, evocadas vagamente en los mitos más oscuros y distorsionados, se habían desvanecido sin remedio y en el caos de las convulsiones del planeta mucho antes de que ninguna raza humana, conocida al menos, hubiese evolucionado del mono. Ante nosotros se extendía una megalópolis paleógena, comparada con la cual las fabulosas Atlántida y Lemuria, Comorum y Uzuldarum y Olazoe en la Tierra del Omar eran sitios de hoy, ni siquiera de ayer. Una megalópolis equivalente a las susurradas blasfemias prehumanas de Valusia, Rilé, Ib en tierra de Mnar y la ciudad sin nombre de Arabia desierta. Mientras sobrevolábamos aquella maraña de torres titánicas, mi imaginación escapaba a veces de todas sus ataduras y vagaba sin objeto por reinos de descabelladas asociaciones e incluso urdía vínculos entre ese mundo perdido y algunas de mis teorías más absurdas sobre los demenciales horrores del campamento. A fin de aligerar el avión al máximo, solo habíamos llenado el depósito a medias. Por ello, tuvimos que ir con cuidado en nuestra exploración. No obstante, aún así, recorrimos una enorme extensión de terreno, o más bien de aire, tras descender a una altura donde el viento era casi inapreciable. No parecía que hubiese límites a la cordillera o a la extensión de la terrible ciudad de piedra que bordeaba sus estribaciones. 80 kilómetros de vuelo en ambas direcciones no revelaron el menor cambio en el laberinto de piedra y mampostería que asomaba como un cadáver a través del hielo eterno. Había, no obstante, algunas variaciones muy interesantes, como los relieves en el cañón, por donde el ancho río había discurrido entre las montañas más bajas antes de precipitarse en la gran cordillera. Los promontorios de la entrada del curso de agua estaban tallados a modo de ciclópeos pilones, y su forma de barril estriado nos trajo a la memoria a Danforth y a mí vagos, odiosos, confusos recuerdos. También llegamos a varios espacios abiertos, en forma de estrella, evidentemente plazas públicas, y reparamos en diversas ondulaciones en el terreno. Todas las elevaciones habían sido excavadas para formar una especie de laberíntico edificio de piedra, pero había al menos dos excepciones. Una de ellas estaba demasiado erosionada para saber qué había habido encima, mientras que en la otra se alzaba aún un fantástico monumento cónico tallado en la roca viva, que se asemejaba a construcciones como la conocida tumba de la serpiente en el antiguo valle de Petra. Al volar hacia el interior, desde las montañas, descubrimos que la anchura de la ciudad no era infinita, aunque su longitud al pie de la cordillera lo parecía. Al cabo de 50 kilómetros, los grotescos edificios de piedra empezaron a ser menos numerosos y 16 kilómetros después llegamos a un desierto sin el menor indicio de construcción de ningún tipo. El curso del río, más allá de la ciudad, parecía señalarlo una ancha hendidura, y la tierra daba la impresión de volverse más escarpada y ascender antes de perderse en el neblinoso poniente. Hasta el momento no habíamos aterrizado, pero abandonar la meseta sin tratar de entrar en alguna de las monstruosas estructuras habría sido inconcebible. Por ello, decidimos buscar un lugar plano en las montañas, cerca del paso navegable, aterrizar y emprender la exploración a pie. Aunque las laderas estaban en parte cubiertas de ruinas, un vuelo a baja altura reveló varios sitios donde era posible llevar a cabo el aterrizaje. Escogimos el más cercano al paso, pues el siguiente vuelo sería para atravesar la cordillera y regresar al campamento, y a las 12:30 del mediodía logramos posarnos en un campo de nieve dura totalmente desprovisto de obstáculos e idóneo para un rápido despegue posterior.
En vista de la cómoda ausencia de viento, no creímos necesario levantar una pared para proteger el avión y nos limitamos a tapar los patines de aterrizaje y asegurarnos de que las partes vitales del motor estuviesen protegidas del frío. Antes de partir, nos quitamos las gruesas pieles que habíamos utilizado durante el vuelo y llevamos con nosotros un pequeño equipo consistente en una brújula de bolsillo, una cámara, unas pocas provisiones, cuadernos y papeles, un martillo y un cincel de geólogo, unas bolsas para muestras, un rollo de cuerda de escalada y potentes linternas eléctricas con pilas de repuesto. Todo lo habíamos metido en el avión ante la eventualidad de que pudiésemos aterrizar, hacer fotografías desde el suelo, tomar apuntes y bocetos topográficos y obtener muestras de roca de alguna ladera saliente o cueva. Por suerte, teníamos papel de sobra para romperlo, meterlo en una bolsa de muestras e ir señalando el trayecto en cualquier laberinto en el que pudiésemos internarnos. Lo habíamos llevado por si encontrábamos algún sistema de cuevas donde el aire estuviese lo bastante tranquilo para permitir un método tan rápido y sencillo, en lugar de tener que ir marcando el camino con muescas como suele hacerse. Mientras descendíamos con cautela por la costra de nieve hacia el extraordinario laberinto de piedra que se alzaba contra el poniente opalescente, tuvimos casi la misma sensación de hallarnos ante el inminentes prodigios que 4 horas antes, al aproximarnos a las misteriosas e inescrutables montañas. Es cierto que nos habíamos familiarizado visualmente con el increíble secreto que ocultaba aquella barrera de picos, pero la perspectiva de internarnos entre muros primigenios, levantados por seres conscientes, tal vez millones de años atrás, antes de que existiera ninguna raza humana conocida, resultaba impresionante y potencialmente terrible, pues implicaba una anormalidad cósmica. A pesar de que el aire enrarecido a esta prodigiosa altura hacía que cualquier esfuerzo resultara más fatigoso de lo normal, tanto Danforth como yo lo soportamos bastante bien y nos sentimos capaces de estar a la altura de casi cualquier cosa que nos reservara el destino. Solo nos hicieron falta unos pasos para llegar a una ruina informe e erosionada, hasta el nivel de la nieve, y a unos 50 o 75 metros más allá vimos un enorme bastión sin tejado, todavía con el perfil de 5 puntas completo. Nos encaminamos hacia allí, y cuando por fin pudimos tocar los bloques ciclópeos y erosionados, nos pareció haber establecido un vínculo sin precedentes y casi blasfemo con eones olvidados y normalmente vetados a nuestra especie. Aquel bastión, con forma de estrella, medía unos 100 metros de punta a punta y estaba construido con bloques de arenisca jurásica de formas irregulares. Con una media de 2 por 3 metros de superficie, había una hilera de troneras o ventanas en arco de 1 metro de ancho y 2 de altura, espaciadas simétricamente a lo largo de las puntas de la estrella y en los ángulos interiores cuya base quedaba a 1 metro de la superficie helada. Nos asomamos y comprobamos que la mampostería tenía un grosor de unos 2,5 metros. Dentro no quedaba en pie ningún tabique y había unas ornamentaciones o bajorrelieves, cosa que habíamos entrevisto al sobrevolar a baja altura ese y otros muros parecidos, aunque debían de existir partes inferiores y estaban tapadas por el grosor de la nieve y el hielo en aquel lugar. Nos colamos por una de las ventanas y nos esforzamos en vano por descifrar los dibujos casi borrados de las paredes, pero no intentamos excavar en el suelo helado. Los vuelos de reconocimiento nos habían mostrado que muchos edificios de la ciudad no estaban tan tapados por el hielo y que tal vez podríamos encontrar alguno cuyo interior condujese al verdadero nivel del suelo si entrábamos por las estructuras que aún conservaban el tejado. Antes de abandonar la muralla, la fotografiamos con sumo cuidado y estudiamos perplejos la ciclópea mampostería de piedra seca. Ojalá hubiese estado presente Pabudi, pues sus conocimientos de ingeniería podrían habernos ayudado a deducir cómo podían haber manejado aquellos bloques titánicos en la época increíblemente remota en que se construyó la ciudad y sus alrededores. El descenso de casi 1 kilómetro hasta la ciudad propiamente dicha
Mientras el viento aullaba salvaje e inútilmente entre los picos que se recortaban contra el cielo, es algo que quedará grabado para siempre en mi recuerdo. Solo en las más descabelladas pesadillas podría un ser humano, que no sea Danforth o yo, concebir semejantes efectos ópticos. Entre nosotros y los vapores que se alzaban por el oeste, se extendía la monstruosa maraña de oscuras torres de piedra. Sus formas increíbles y extrañas nos maravillaban con cada nuevo ángulo de visión. Era un espejismo de piedra, y si no fuese por las fotografías, aún hoy seguiría dudando de su existencia. La mampostería era idéntica a la del muro que habíamos inspeccionado, pero las formas extravagantes que adoptaba en sus manifestaciones urbanas superaban cualquier descripción. Incluso las fotos ilustran solo una o dos fases de su infinita peculiaridad, su variedad inagotable, su tamaño sobrenatural y su exotismo totalmente ajeno a este mundo. Había formas geométricas para las que Euclides difícilmente habría encontrado un nombre. Conos con todo tipo de irregularidades y truncamientos, escalones con llamativas desproporciones, pilones con raros abultamientos bulbosos, columnas rotas agrupadas de formas diversas y estructuras con 5 puntas o 5 aristas grotescas y demenciales. Al acercarnos pudimos distinguir, por debajo de algunas zonas transparentes de la lámina de hielo, los puentes de piedra tubulares que conectaban las absurdas estructuras a distintas alturas. No parecía haber ninguna calle alineada, y la única ringlera despejada estaba a 2 kilómetros a nuestra izquierda, en el lugar por donde sin duda el antiguo río había fluido hacia las montañas. Nuestros catalejos mostraron que las bandas horizontales de ornamentaciones casi borradas y los grupos de puntos se extendían por todas partes, y casi pudimos imaginar el aspecto que había tenido la ciudad pese a que la mayor parte de los tejados y las torres habían desaparecido. En conjunto, había sido una compleja maraña de calles y callejones tortuosos, la mayor parte profundos cañones y en algunos casos prácticamente túneles, debido a la mampostería que los rodeaba o a los puentes que había tendidos por encima. Ahora se extendía ante nosotros como una fantasía onírica y se alzaba ante las brumas que el sol bajo y rojizo del atardecer antártico se esforzaba en atravesar por occidente. Y cuando en determinado momento encontró una obstrucción más densa y la escena se sumió por un instante en la oscuridad, el efecto fue de una sutil amenaza, aunque no aspiro a saber explicar por qué. Incluso los leves e inofensivos aullidos y silbidos del viento en los pasos montañosos que había a nuestra espalda cobraron una nota de malignidad consciente. La última fase del descenso a la ciudad fue muy empinada y escarpada, y una roca que asomaba al borde de la pendiente nos hizo pensar que debía de haber existido una terraza artificial y que por debajo del hielo debía de haber unas escaleras o algo parecido. Cuando por fin nos internamos en la propia ciudad laberíntica, trepando sobre las ruinas caídas, encogidos ante la opresiva cercanía y la altura descomunal de los omnipresentes muros derrumbados y agujereados, volvimos a experimentar tales sensaciones que me maravilla que pudiéramos conservar el dominio de nosotros mismos. Danforth, que estaba muy nervioso, empezó a inculpar sin motivo sobre los horrores del campamento, lo cual me desagradó mucho porque no podía sino compartir algunas de las conclusiones impuestas por las características de aquella mórbida supervivencia de una antigüedad de pesadilla. Dichas elucubraciones le afectaron también a él, pues en cierto lugar, donde un callejón cubierto de piedras giraba bruscamente, insistió en haber visto unas huellas en el suelo que no le gustaban. En otro momento, se detuvo a escuchar un sonido imaginario procedente de un punto indeterminado. Un apagado silbido musical, dijo, parecido al del viento en las cuevas de las montañas, pero turbadoramente diferente. La constante repetición de las 5 puntas en la arquitectura circundante y en los pocos arabescos murales que podían distinguirse tenía siniestras connotaciones a las que era imposible sustraerse y nos proporcionó una especie de terrible e inconsciente certeza
sobre las entidades primigenias que habían vivido y prosperado en aquel lugar profano. No obstante, nuestro espíritu científico y aventurero no había muerto del todo, y seguimos mecánicamente con nuestro programa de toma de muestras de los distintos tipos de roca representados en la mampostería. Nos interesaba disponer de una colección lo más completa posible para poder sacar conclusiones exactas sobre la edad de aquel lugar. Nada en las grandes murallas exteriores parecía remontarse más allá de los periodos Jurásico y Comanchiense, ni hallamos ningún trozo de piedra posterior al Plioceno. Con toda seguridad, estábamos vagando entre una muerte que había reinado al menos 500.000 años y muy probablemente mucho más. A medida que avanzábamos por aquel laberinto crepuscular oscurecido por la sombra de las piedras, nos fuimos deteniendo en todas las aberturas que encontramos a fin de examinar el interior y valorar la posibilidad de entrar. Algunas quedaban fuera de nuestro alcance y otras conducían a ruinas tapadas por el hielo, tan estériles como el muro de la ladera. Una, aunque espaciosa y tentadora, se abría sobre un abismo aparentemente sin fondo, por el que parecía imposible descender. De vez en cuando tuvimos ocasión de estudiar la madera petrificada de alguna contraventana, y nos impresionó la fabulosa antigüedad que implicaba el grano todavía distinguible. Aquellos objetos procedían de gimnospermas y coníferas mesozoicas, sobre todo cicas cretácicas, y palmeras y angiospermas tempranas del período claramente terciario. No encontramos nada claramente posterior al Plioceno. El modo de colocación de dichas contraventanas, en cuyos bordes se apreciaba la anterior presencia de unas bisagras extrañas y hacía tiempo desaparecidas, era distinto, pues unas iban en el exterior y otras en el interior de las troneras. Parecían haber quedado encajadas, por lo que habían sobrevivido a la oxidación de los enganches y cierres, probablemente metálicos. Al cabo de un rato encontramos una hilera de ventanas en los salientes de un colosal cono con 5 aristas y el vértice intacto, que daban a una sala gigantesca, muy bien conservada y con el suelo de piedra, pero estaban demasiado altas para permitir el descenso sin una cuerda. Llevábamos una, pero no quisimos arriesgarnos a descender 6 metros por ella si no era estrictamente necesario, sobre todo porque el aire enrarecido de la meseta exigía ya un gran esfuerzo al corazón. Aquella enorme estancia debía de ser una especie de salón o recinto, y nuestras linternas eléctricas mostraron sorprendentes y provocativos relieves dispuestos a lo largo de las paredes, en amplias bandas horizontales, separadas por otras bandas igual de anchas, cubiertas de arabescos. Anotamos la localización de aquel lugar con intención de volver si no podíamos acceder a otro interior más accesible. No obstante, por fin encontramos, justo la abertura que estábamos buscando, un arco de unos 2 metros de ancho por 3 de alto, que coincidía con el extremo de un puente aéreo tendido sobre un callejón a 1,5 metros del actual nivel de glaciación. Dichos arcos, por supuesto, daban a los pisos superiores y, por suerte, se había conservado el suelo. El edificio accesible, de ese modo, consistía en una serie de terrazas rectangulares, a nuestra izquierda, y estaba orientado a poniente. Al otro lado del callejón, donde estaba el otro arco, había un cilindro decrépito, sin ventanas, y con un curioso abultamiento unos 3 metros por encima de la abertura. Dentro estaba totalmente oscuro, y el arco parecía dar a un pozo insondable. Las piedras amontonadas facilitaban aún más la entrada en el edificio de la izquierda, pero dudamos un instante antes de aprovechar tan anhelada oportunidad. Aunque nos habíamos internado en aquel laberinto de misterios arcaicos, hacía falta mucha resolución para entrar en un edificio completo y perfectamente conservado, de un mundo fabulosamente antiguo, cuya naturaleza cada vez nos parecía más horrible y evidente. Al final, nos decidimos y trepamos entre las ruinas hasta la tronera. El suelo al otro lado estaba cubierto de grandes losas de pizarra y parecía constituir la salida de un largo y airoso pasillo, con paredes esculpidas.
Al observar los numerosos pasadizos que salían de él y reparar en la probable complejidad de aquella madriguera, decidimos dejar un rastro como pulgarcito. Hasta entonces las brújulas y las montañas a nuestras espaldas nos habían servido para orientarnos, pero a partir de ese momento tendríamos que utilizar otros métodos. Por ello, cortamos el papel sobrante a trocitos, lo metimos en una bolsa que llevaría Danforth y nos dispusimos a utilizarlos con moderación, pero sin comprometer nuestra seguridad. Lo más probable era que no nos perdiéramos, porque no parecía haber corrientes de aire en el interior de aquellos muros de mampostería. Aunque, si llegaba a levantarse o nos quedábamos sin papeles, siempre podríamos recurrir al método más cansado y tedioso de ir haciendo marcas en las rocas. Hasta que recogiésemos los papeles, nos sería imposible deducir cuánto terreno habíamos recorrido. Las frecuentes y cercanas conexiones entre los diversos edificios hacían probable que pudiéramos pasar uno a otro por puentes bajo el hielo, excepto allí donde se hubiese hundido o hubiera aparecido alguna grieta geológica, pues la glaciación parecía haber afectado poco al interior de las gigantescas construcciones. Casi todas las áreas de hielo transparente habían revelado que las ventanas sumergidas estaban cerradas a cal y canto, como si hubiesen abandonado la ciudad en ese estado antes de que la lámina glacial cristalizase la parte inferior para el resto de los tiempos. De hecho, teníamos la curiosa impresión de que la ciudad había sido cerrada y abandonada deliberadamente en algún oscuro y olvidado eón, y que la causa no había sido una catástrofe repentina, ni siquiera una decadencia paulatina. Habrían previsto la llegada del hielo, y una población sin nombre había evacuado en masa la ciudad para ir a un lugar más seguro. Tendríamos que esperar para conocer las exactas condiciones fisiográficas que condujeron a la formación de la placa de hielo. Era evidente que no se había tratado de una avalancha arrolladora. Tal vez la presión de las nieblas acumuladas, el desbordamiento del río o la rotura de alguna antigua presa glacial en la enorme cordillera hubiesen ayudado a crear las condiciones presentes. La imaginación podía concebir casi cualquier cosa sobre aquel lugar. Hola y gracias por escucharme. Espero que hayas disfrutado de la narración de hoy. Siempre estoy buscando nuevas historias que contar. ¿Hay algún relato que te gustaría oír? ¿Algún caso o tema que te apasione? No dudes en dejar tus sugerencias en los comentarios. Tus ideas son invaluables para mí y este canal se nutre de tus pensamientos y creatividad. Muchas gracias y un abrazo.